Bueno, hola. Tres cosas. Este programa distrae muchísimo. Primer problema. Esto, que le llaman sistema de coordenadas WCS en X, es absolutamente temporal. No usarlo. ¿Por qué? Bueno, los que sabéis en X, todo lo que construyas a partir de aquí, ahí se va a quedar. Es un sistema temporal, nada más puede haber uno a la vez. Segunda clase de sistemas de coordenadas. Puedes hacer uno llamado así. Y si te preocupas de hacerlo asociativo y luego construyes con él, en base a él, ahora os digo por qué estoy contando todo esto. Todo está construido en base al XY y al punto 0, 0, 0. Se moverá. Y es lo que yo quiero que haga mi hélice. Ahora bien, voy a dejarlo un momento como estaba. Bueno, no hago la pausa. No hacer esto, porque si hacemos esto volvemos al estado inmediatamente anterior de que construyeras todo eso. Es la diferencia entre este tipo de edición y este tipo. Como el absoluto. Ese es el primer problema. Y luego está el sistema absoluto, que no es este icono. Esto es nada más un símbolo, que es el 0, 0, 0 absoluto. En este caso, este coincide con el 0, con el origen absoluto. El problema con la hélice, para que no se quedara enganchada, es que cuando la construye sale el cuadro de diálogo del constructor de puntos. Este cuadro de diálogo, presuntamente, es asociativo. Es decir, si tú le dices el centro de un círculo, pues ahí se quedará. ¿Cuál es el problema? Que cuando entramos aquí e invoca, ¿os habéis fijado que este tenía una casilla asociativa? E invoca al constructor de puntos, esa casilla no está. Aparte de eso, cuando estás en la hélice o en el constructor de puntos, hay dos partes, una parte y otra parte. Esta parte tiene sentido si está esta. Por ejemplo, si yo quisiera tirar unas coordenadas cilíndricas, pues que mi 0, 0 estuviera allí, pues le darías un ángulo tal con eso. Pero esta es la referencia. ¿Cuál es el problema? Mi problema. Porque yo cuando me estoy ejercitando pruebo demasiadas cosas, a veces raras, que yo quiero que todo mi dibujo, ya que está basado en este, cuando este se mueva, todo se mueva. Pero aquí no hay un relativo al S, C, S y S, solamente al absoluto, que es inamovible, y al temporal, que ya sabéis lo que pasa con él. Y luego tenemos esto y esto, que presuntamente es lo mismo. Entonces voy a intentar, porque lo que hacía ese señor es formularle toda la matemática de la hélice. ¿Vale? Se puede hacer, pero vamos, en un programa CAD, hoy espero que lo calcule él. Porque es que si no, así que vamos a hacerlo. Esta línea está, pues como todo el dibujo, basado en el X. Y este va a ser mi eje. Y bueno, esta prueba no creo que salga. Así que lo primero que necesita,
Otra cosa que, al menos en mi configuración de NX, porque soy nuevo, no he sabido controlar. Aquí aparecen ya unos datos rellenados, que son de la sesión de ayer, o de hace 5 minutos, y eso a mí me distrae muchísimo. Echo mucho de menos que esto se pudiera resetear. Voy a dejarlo un poquito para saber lo que estamos haciendo. Sin valores. Lo primero que él necesita es un punto base desde donde salga el eje. Luego va a preguntar el eje. Luego va a preguntar a su manera la distancia desde el punto base hasta el punto de inicio. En mi caso, el punto de inicio aquí. Esa distancia va a estar en el momento que yo le dé con este el punto de inicio y le dé el eje, ya va a tener el plano, y cuando le dé el radio tendrá este sitio. Aquí es donde vas a ver que tiene esta línea y pedirá una segunda distancia, la distancia que hay desde el eje hasta el punto final, pero la manera de preguntártela no va a ser por distancia, sino por coordenadas. Entonces esto es así. Pon constructor, que ya hemos visto que la diferencia respecto a que si lo invocas desde aquí, o este botón, es que aquí no te va a aparecer lo de asociativo. Así que voy a hacer esta prueba. Dejo aquí inducido y aquí dejo solamente punto existente de mi sistema. Se lo doy. Ahora voy aquí, orientación. En realidad entiéndelo como el eje. Esto, los que sabéis, no estoy seguro, pero si esta línea tuviera un nombre se lo daríamos, pero esta línea, bueno, vamos a dárselo. Ya le doy un nombre. Eje. Vuelve hacia el cuadro de diálogo. Ya está. Si me he comido algo. F. Si no le digo nada, selecciona el Z. Fíjate que no pone ZC, porque en NX significa de un sistema que no sea el absoluto. El Z. Así que le digo, él selecciona como está esta entidad. Ya está. Ahora ha desaparecido el cuadro de diálogo de la hélice y estamos en el punto. Y hay que decirle este punto. Pues dejamos esto así, este aquí, para que no haya equívocos, y se lo damos. Y me pide otro punto. Esto es lo que decía que me marea muchísimo. Cada vez cuando sale el cuadro de diálogo se quedan los mismos valores que tenía antes. Pues aquí le digo, o el punto final de ese centro. Y aquí ya empieza a rellenar. Número de vueltas, 1/8. Que se puede poner, ahora sale aquí una pestaña desplegable que sería como si fueran los parámetros. Aquí es el diagrama en forma de diagrama, porque no es una cónica, pero no es la intersección de un plano que vaya desde aquí hasta aquí, sino que es una ley que le tienes que dar una longitud y una amplitud. Si aquí tuviéramos un triángulo rectángulo, este lado sería la altura
Y este otro de aquí sería la longitud del arco que recorre. Pero como hay que decírselo en forma de gráfica, se le da por la fórmula. Y sin meternos en más, que no viene al caso, se lo damos. Ahora tenemos esto. En realidad lo que está preguntando es la distancia desde el punto de base al punto de inicio. Se la damos. Aquí, para que veamos el cuadro de análisis. Aquí, de expresiones. Ya está rellenándose cosas para la hélice. Pero todo esto que está rellenando, cuando acabemos, esa información va a desaparecer. Lo único que le va a quedar es el número de vueltas, el paso y poco más. Ok. Ahora otra cosa que me distrae mucho de este programa. Si yo le doy a aplicar, realmente me la va a hacer. Y si le doy OK, me la va a hacer 2 veces. Cosa que me marea muchísimo. Supongo que también se puede desconfigurar. Y se la doy. Ya está. Ahora, presuntamente, si cambio estas marcas naranjas, son marcas que quedan ahí. Cosa también me distrae. Me parece que me está preguntando algo y no me está preguntando nada. Si yo muevo este, se debería mover la hélice también. Que no se va a mover. Si tengo que hacer que esta curva sea paramétrica y le tengo que rellenar todo eso, no me convence. Siento.